El origen de la filosofía. ¿Quiénes son los nominados para el puesto del primer filósofo? Tales de Mileto. A él lo nomina la tradición filosófica. El segundo es Homero. Mira, si consideramos a la religión como una forma de filosofía, debemos pensar en Homero como el primero. Preguntemos a Diógenes, que es el paladín de la tradición filosófica, ¿qué opinión tiene sobre Homero? Pues que no es filósofo, aunque, bueno, reconozco que es un pensamiento prefilosófico, de modo que, pues sí, tiene importancia en la academia, y aunque no se le considera propiamente un filósofo, sí se le estudia bastante. Y bueno, ciertamente tuvo mucha importancia entre los griegos. Homero, y eso es innegable, está en la raíz del pensamiento griego. No será filósofo tal vez, pero es la tierra fértil en la cual nació la filosofía. Pero Femonoe, ¿quién es ella, pollo? De ella jamás he oído hablar. ¿No será que te la estás inventando? Primero, para evitar confusiones, vamos a decir que ella no es Femonoe. ¿Eh? ¿Cómo? Ya me confundí. Pollo, no te entiendo. Ella es Femonoe, pero no es Femonoe. Ay, pollo. ¿Lo ves? Ya me entendiste. Claro. No, la verdad no. Miren, la estatua que pueden ver ahí es en realidad de Safo, que es, quizá, la mujer griega más conocida, y es igualmente antes que Tales de Mileto, y Pero ella no es filósofa, pollo. Es una poetisa de la lírica monódica, y sus poemas fueron sobre el amor. Ella es importante en la literatura, no en la filosofía. es que no estoy hablando de ella. ¿Y entonces por qué pusiste su imagen? La tomé prestada para representar a otra mujer que podríamos considerar como una filósofa, y que es, a diferencia de Safo, muy poco conocida. ¿Femonoe? Sí, y bueno, aunque no parece muy posible identificar la fecha o época en que vivió Femonoe, muy probablemente fue antes de Homero, lo que convertiría a Tales, según lo que hemos visto hasta el momento, en el tercero en vez del primer filósofo. Y aún falta mencionar, Al egipcio que según tú es el primero. eh, pues sí, Diógenes. Tahotep. ¿Y él fue antes que Femonoe? Pues, como te digo, no sé si haya manera de ubicar temporalmente a Femonoe. Yo pienso que, en caso de que haya existido, ¿Lo ves? Dudamos de su existencia. ya hablaremos sobre eso. En fin, en caso de que haya existido, probablemente fue anterior a Homero, pero no sé si antes de Tahotep o después. Y además tampoco importa mucho porque, de cualquier manera, se trata de culturas diferentes. Femonoe sería, según esta versión, Pollo, ¿puedo corregirte en algo? sí, claro. Según esta versión, fumada y fantasiosa. Muy bien, Diógenes. Según esta versión, que a Diógenes le parece fumada y fantasiosa, Femonoe sería la primera filósofa griega. Porque, bueno, como ya dijimos, no sé si fue antes o después de Tahotep. De cualquier manera, Tales, el supuesto primer filósofo, en realidad fue, en todo caso, el cuarto. En todo caso, Sí, porque además Tahotep no fue el único egipcio, hubo otros. Jorgedef, Kagemni. De modo que Tales sería el quinto o sexto filósofo. Pero entonces, ¿qué pongo en el examen? Bueno, pues depende de la pregunta, Saltamontes. ¿Quién fue la primera persona que filosofó? Pues sin tomar en cuenta a Jorgedef, que fue en realidad antes que el propio Tahotep, cualquiera de los cinco estaría bien. ¿Eh? ¿De los 5? Ahora sí enloqueciste, profe Pollo. ¿Y cuál es el quinto? Saltamontes, tu profe Pollo no sabe ni siquiera contar.
¿cómo esperas que responda tu pregunta? ¿O quién es el quinto, Pollo? Saltamontes, ¿recuerdas cuál fue nuestra definición de filosofía? Sí, claro, pensar por uno mismo. Muy bien. ¿Y quién fue la primera persona que pensó? ¿No crees que es muy difícil de saber? Eso es ridículo, Pollo. Y muy difícil. Quizá, no lo sé, tal vez un Australopithecus. Sí. Tal vez ella fue la primera filósofa. O él. O incluso un chango. O el pasado evolutivo de los changos. Ay, Pollo, cada vez dices cosas más ridículas. ¿Sabes qué? Te voy a decir el asesino de la filosofía. ¡Auch! Es que, Pollo, según tú, uga, ¿es filosofía? Pues si uga, como dices, significa ¿qué será esto? ¿Por qué será que el fuego quema? ¿El cielo o el mar tendrán algún límite? ¿Por qué las personas morimos? Si uga significa cualquiera de esas preguntas, claro. Es decir, si es curiosidad, pues sí, uga es filosofía. ¿Pero de qué sirve que nos imaginemos tantos hipotéticos primeros filósofos? De mucho, Diógenes, de mucho. Muy sencillo. Para abandonar esa fantasía elitista según la cual Grecia es la cuna y cima de la filosofía. Mira, es una fantasía en la que se enaltece a unos y denigra a otros. Y esos otros, a menudo, somos nosotros mismos. Pero bueno, claro, el primer filósofo, O filósofa. sí, por supuesto, o filósofa, de quien hay registros históricos, no es de cualquier manera Tales de Mileto. Él solo es el primero que la tradición filosófica reconoce. Como dijimos en el video pasado, el primero en la mayoría, si es que no la totalidad de las historias de la filosofía. Y si fueran a la facultad, aunque muy probablemente encontraran alguno que postulara a Homero, efectivamente, la mayoría diría, como tú, Diógenes, que fue Tales. ¿Y Femonoe o Tajotep? Ay, saltamontes. No creo que encontraran muchos que hayan oído hablar de ella. Ni entre los filósofos ni fuera de ellos. Hagan la prueba. Busquen en internet sobre Femonoe. Por ejemplo, en YouTube. Podrán encontrar, además de este, otro video también mío llamado La Madre de la Filosofía. No les recomiendo verlo porque realmente lo que veremos en este es muy parecido. Y bueno, en Wikipedia. Mira, saltamontes, en Wikipedia en español encontré mencionada Femonoe solamente en 2 páginas diferentes, pero ella no tenía propiamente su propia página. En Wikipedia en inglés es donde encontré más, aunque también está en portugués, catalán, francés, griego, holandés, ruso, turco, pero en ningún caso, sin embargo, es mucho lo que se puede encontrar sobre ella. Hay poco sobre ella, pero sí hay algo. Si no te desesperas o te vas a dormir, lo verás. Hablaremos de ella. Muy bien, y bueno, respecto de Tajotep, ¿él sí es conocido? Sí, pero no en la Facultad de Filosofía, entre los egiptólogos. Y bueno, muy probablemente algún egiptólogo aficionado a la filosofía lo considere un filósofo. Pero no lo vas a encontrar mencionado en libros de historia de la filosofía. ¿Lo ves? Entonces no es filósofo. Ese es el problema, Diógenes, que la tradición considera como filosofía solo a sus favoritos, los griegos, y no es que sean malos, pero no son los únicos. Como te digo, pensar en otros ayuda a deselitizar la filosofía, a romper la fantasía ridícula en la cual solamente los griegos y los alemanes, y bueno, los europeos, son filósofos. Hay filosofía, por supuesto,
en todo el planeta. Y es que la filosofía es un mundo a menudo de intolerancia. Yo pensaría que el objetivo de la filosofía es hacer crecer las posibilidades interpretativas. ¿Las qué? ¿Posibilidades interpretativas? ¿Hermenéutica? Ay, pollo, tú también ya no te entiendo nada. A lo que me refiero es que, según yo, la filosofía debiera abrir caminos para que las personas tengan diferentes puntos de vista, despertar el pensamiento de las personas al plantearles preguntas y respuestas hipotéticas. Respuestas, claro, que se convierten en sugerencias. Abrir, como digo, con estas sugerencias nuevas reflexiones. Pero no, la tradición filosófica pareciera ser muy celosa e impedir, en vez de ayudar, a que haya nuevas formas de pensar. Filosofía, Diógenes, no es solo lo que la tradición reconoce. A menudo se dice, no hay filosofía en México. Marginamos a México. Y dentro de México, marginamos a las diferentes universidades. Consideramos a la UNAM como la casa máxima. ¿Pero por qué? La filosofía no está en la universidad, está en las personas que forman parte de la universidad. Entonces, claro, la UAM tiene el mismo nivel que la UNAM. Y el mismo nivel que la UNAM o que la UAM lo tiene, por ejemplo, la Universidad de Insurgentes, que es una universidad particular. O, por supuesto, la Universidad de Antioquía en Colombia, o la Universidad Federal de Ceará en Brasil, o la de Sao Paulo, o en Argentina. Vaya. Y las particulares de cada uno de los diferentes países. La filosofía no está en las universidades, está en las personas. Y bueno, si hablamos de personas, por supuesto, las experiencias de vida que pueda tener un campesino que tal vez no sepa leer, no son consideradas filosofía, pero yo creo que sí lo son. Que sí son filosofía, no son consideradas filosofía, pero sí son filosofía. Según yo, sus características humanas los hacen filósofos. Solo tienen que tener curiosidad. Para eso sirve pensar que Tales de Mileto no fue el primero. Pero vamos a compararlos. Espera, profe Pollo. Tengo una duda. Adelante, dime. Tú has dicho que crees que el objetivo de la filosofía es abrir caminos para que las personas tengan diferentes puntos de vista, despertar el pensamiento de los demás al plantearles preguntas y sugerirles respuestas hipotéticas. Tú dijiste eso, ¿cierto? Sí, lo hice. Pero... Bueno, a ver, para eso sirven, por ejemplo, estos videos de YouTube, este canal. Sí, Saltamontes. Esa es una de las principales intenciones de este canal. Claro, son mis alumnos, pero también, en general, hablar de lo que normalmente no se habla. De Femonoe, por ejemplo. De Tajotep, por ejemplo. Pero entonces, pensando en esto, serviría que se compartiera el video, que se le diera like, que tuviera vistas, para que llegara a más personas. Sí, claro, sería lo ideal. Entonces, ¿por qué no sueles decir, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, déjame tus comentarios abajo? Eso es lo que se suele decir en los videos. ¿Tú por qué no lo haces? Profe Pollo, no te pongas rojo. Bueno, pues ya sabes por qué no lo hago. No. Pues por eso, estoy rojo, ¿no? ¿Sí? Ya, me da pena decirlo. Ah, pues le digo yo entonces. Si estás viendo el video y te parece interesante y crees que es importante que se considere filosofía, por ejemplo,
la participación de las mujeres, al feminismo, a las formas de pensar prehispánicas o de otras culturas, y no solamente la griega y la alemana y alguna que otra francesa o inglesa o estadounidense. Si crees que la filosofía debiera cambiar el mundo y hacerlo más abierto, entonces comparte el video. Muy bien, profe Pollo. Entonces, ya no te pongas rojo y continúa. Muy bien, Saltamontes. En fin, decíamos, vamos a compararlos. Heródoto es el primero en escribir sobre él, siglo y medio después de que Tales existió. Al menos según Guthrie, que es un historiador de la filosofía griega bastante reconocido. Y en general, lo que sabemos de él es por los doxagras, principalmente por Aristóteles, que lo considera como el primer filósofo. Pero en realidad, es muy poca la certeza que podemos tener de él. Lo que se sabe de él son hazañas convertidas en leyenda, hazañas cuya veracidad es difícil, si no imposible, de corroborar. Se le atribuye mucho, pero es la tradición la que desde la antigüedad lo consideraba sabio. Y como digo, se ha convertido en leyenda y ha llegado a nosotros como la afirmación filosófica de que el agua es el arjé de todas las cosas. O Diógenes, ¿tienes algo que rechazar de esto que digo? Recuerdo que me dijiste que no sabías cómo había llegado a esta conclusión del agua como arjé. No lo sabía, es que no escribió nada, no podía saberlo. Y bueno, tú afirmas que él fue filósofo porque no usó argumentos religiosos. Sí, claro, lo afirmo. De modo que según tú es filósofo porque no usó argumentos religiosos, pero no conoce sus argumentos. No los conozco. ¿Hablas entonces solo repitiendo lo que dijo Aristóteles? Ay, pollo, pues sí. Repitiendo. Y ya hemos dicho que Aristóteles no fue un buen historiador de la filosofía presocrática, que intentó ajustar todo a su propia filosofía, encumbrándose como la mejor y más exacta, por así decirlo, filosofía de su tiempo, que confundió a Heráclito con un físico malinterpretando sus metáforas. ¿O lo niegas, Diógenes? 1-0 a favor del pollo. Bueno, gracias. Resumiendo, en breve, no hay certeza. Y ahora, respecto de Homero, a quien tradicionalmente se le considera el autor de la Ilíada y la Odisea, estudios recientes ponen en duda que haya sido verdaderamente el autor de ambas obras, y en todo caso fue su editor. Aún dentro de la misma Ilíada, se supone que hay capítulos más antiguos que otros, de modo que Homero sería, como dijimos, un poco el editor de la Ilíada más que su autor. Esto, por ejemplo, recordarás, Diógenes lo dice Werner Jäger en su libro Paideia. No se sabe mucho de dónde nació, o bueno, nada de él, pero bueno. Sí, pollo, se piensa que él era ciego. Efectivamente, se piensa que él era ciego, y bueno, hablando de su ciudad de origen, se mencionan varias, por ejemplo Quíos, pero considerarlo o no filósofo depende de cualquier manera de si consideramos a la religión como una forma de filosofía o si no lo hacemos. Si la religión no fuera filosofía, entonces efectivamente Homero estaría descartado como primer filósofo. De cualquier manera, su reputación viene desde la antigüedad y era muy famoso. Se le llamaba el educador de toda Grecia. Pero, bueno,
Como dijimos, respecto de él, de su existencia, no hay certeza. Y ahora sí, Femonoe, que como hemos dicho ya, desde la antigüedad es muy poco conocida, casi ignorada por completo. Y pues vaya, se decía que era la hija de un dios, de Apolo específicamente. Es decir, es un poco un personaje mitológico. ¿Lo ves? Es una invención. ¿Cómo un personaje mitológico va a ser la primera filósofa? En todo caso, el autor de esta obra mitológica. ¿Quién dices que habla de ella? Dos, pero bueno, Pausanias, Artemidoro. Ok, pues entonces Pausanias y Artemidoro serían los filósofos y no Femonoe. Profe Pollo, creo que 1-0 a favor de Diógenes el Búho. Puede parecer, Saltamontes. Concuerdo contigo. Pero, Diógenes, dime, ¿la tradición suele considerar a Pitágoras como filósofo? Sí, claro, también. ¿Y eso aunque se haya dicho que él era hijo de Zeus o de Apolo? Es decir, en este caso, pues era hermano de Femonoe, ¿no te parece? Sí. Y sin embargo, su origen dudoso no es razón para que la tradición no lo considere como filósofo. ¿Por qué te importa tanto entonces la curiosa paternidad de Femonoe? No hay certeza, cierto, pero tampoco la hay de Homero ni de Tales, o bueno, tampoco de Pitágoras, que claro, no está nominado como primer filósofo, pero se le considera filósofo. ¿Y entonces? ¿Por qué ellos sí y ella no? 1-0 a favor del profe Pollo. Saltamontes, ¿y tú nunca asumas? Tanto el pollo como yo ya hemos anotado varios puntos, ya debemos de llevar 5-5 o 6-6 o bueno, claro, yo más que el pollo, seguramente yo voy ganando, pero 1-0 siempre. Bueno, Diógenes es un decir. Y ahora, Tajotep, aunque fue y es muy reconocido por los egiptólogos, es desconocido por la tradición filosófica. Pero, según lo que hemos dicho, hay filosofía fuera de la tradición. Filosofía no reconocida, pero no por eso menos filosofía. Y de él, sí han llegado escritos. No se sabe mucho de su vida, es cierto. ¿No tenemos su acta de nacimiento? No, Saltamontes, no lo tenemos. Hay algo, se saben algunas cosas, pero bueno, no. No. Pero bueno, ya hablamos mucho de Tales. No hemos hablado tanto de Homero, pero ya lo haremos en otro video. En este nos enfocaremos en Tajotep y Femonoe. Egipcio él, griega ella. Él, por ser no griego, y ella, por ser no hombre, no han recibido cámaras. Y como ya dijimos, es casi un hecho que no los encontrarán a ninguno de los dos en un libro de historia de la filosofía. Bueno, en el mío sí. ¿Escribiste un libro? Pues lo estoy haciendo, pero no lo publicaré pronto. En fin, de momento, Femonoe. Pausanias habla de ella en su obra Descripción de Grecia, propiamente en el libro 10.5.7. ¿Qué es eso de 10-5-7? Saltamontes, es la forma de citar a los autores griegos. ¿Cuál de esas es la página? No, es que a los autores griegos no suele citárseles con su página, sino con números de parágrafos. Muy bien. Dice Pausanias: Femonoe es la primera Pitia, es hija de Apolo o de Delfo. Habría inventado el verso hexámetro para enunciar las profecías. Se le atribuye también la gloriosa máxima délfica: conócete a ti mismo. Las Pitias, o también llamadas pitonisas, eran las sacerdotisas del oráculo de Delfos, que es este santuario cuyas ruinas puedes ver aquí. A este lugar iban los griegos de las diferentes polis
y buscaban la sabiduría del dios. El oráculo estaba consagrado a Apolo, que tenía, entre otras cosas, el don de la adivinación del futuro, de modo que sus sacerdotisas transmitían estos presagios, y eran verdaderamente muy importantes. Por ejemplo, si un rey quería comenzar una guerra o fundar una ciudad, a menudo antes pedía consejo en el oráculo, y eran las pitonisas las encargadas de dar estos consejos. Esto es historia, la existencia de las pitonisas, más allá de quién fue la primera o de quién fue hija. De cualquier manera, la existencia de mujeres que daban presagios, que eran la sabiduría del dios, son hechos con bastante fundamento histórico. Femonoe, claro, pudo no existir, ser un personaje, pero las pitonisas, sí, y tenían esta función. Pero si fue efectivamente un personaje, pues lo fue cuando menos de 2 personas. Pausanias habla de ella y también lo hace Artemidoro. ¿Qué pasa, Diógenes? Me parece recordar que Platón... ¿Que Platón también decía este mismo consejo? Sí, efectivamente. Pero no solo eso, sino que según Platón, los autores de este consejo fueron los 7 sabios, y ellos lo hicieron grabar en piedra. Sí, efectivamente, Diógenes. Platón dice eso en el diálogo El Cármides. Entonces, ¿de quién fue el consejo? ¿De Femonoe o de los 7 sabios? Pues, saltamontes, es que se trata de 2 teorías diferentes. ¿Y a cuál le hago caso? Pues no lo sé. Ni de ella ni de aquellos tenemos absoluta certeza. A estos consejos se les suele conocer como máximas délficas. Conócete a ti mismo, nada en demasía. Podríamos, lo admito, entonces retirar su nominación de primer filósofa con la premisa de que es un personaje mitológico, porque fue hija de un dios. Y esto, pues, no parece tanto realidad como mitología. Pero entonces, ¿y todos aquellos personajes históricos que se dicen hijos de dioses son menos reales? Comenzando por Pitágoras, o por Empédocles, del que se decía que era un gran médico, tan bueno que incluso resucitaba a los muertos. ¿Esto no es razón para desconfiar de él? ¿Para dudar de su existencia? Se pensaba que era un dios. Y como dijimos, bueno, Pitágoras, que se decía hijo de Zeus o también hijo de Apolo, también a veces se lo consideraba una reencarnación del mismo Apolo. Todavía más mitología que la propia Femonoe. De Pitágoras se decía que estaba en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, o que el río lo saludaba. ¿Todo esto sí es real? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Decimos que Femonoe no es filósofa, pero junto con ella lo decimos también de Empédocles, de Pitágoras, de Tales de Mileto, no porque se creyera que fuera un dios, pero por la poca certeza. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Vale, no es filósofa, y tampoco ellos. Pero también podríamos decir que no es filósofa porque sus opiniones no eran suyas, porque transmitía la sabiduría del dios del cual ella era sacerdotisa. Muy bien, Saltamontes. Muy bien, Saltamontes. 1-0 a favor. Espera, Saltamontes, antes de que termines, respóndeme esto. ¿Tú crees que Apolo existía? ¿El dios Apolo? Sí, ¿crees que existía? Pues no, claro, es mitología. Y si es mitología y no existía, y sin embargo sí las pitonisas, ¿de quién era la sabiduría? Se dice que del dios, pero si el dios no existía... Entonces, ¿de dónde sacaban sus ideas? Pues se supone que las pitonisas, para dar sus oráculos, antes mascaban hojas de laurel,
de manera que estaban un poco drogadas. O sea que su filosofía era un viaje. Pues sí, supongo. De cualquier manera, no es filosofía, sino la fantasía de una mujer drogada. Tal vez, pero como sea, eran pensamientos que ellas producían, en un estado de éxtasis tal vez, pero no por eso menos suyo. A menos que creas que Apolo existía. No. Bueno, además, si estamos en el terreno nebuloso, en que la mitología y la realidad se tocan, ¿cómo podemos estar seguros de en qué condiciones dijo cada uno de sus consejos? Conócete a ti mismo, según Pausanias, era una máxima grabada en la piedra, más que un presagio sobre el futuro que le dijera a alguien. De modo que tal vez estas palabras no hayan sido bajo los efectos del laurel. Alrededor de Femonoe, solo podemos tener hipótesis, y aunque con el argumento de la poca certeza histórica e historias sospechosamente mitológicas puedo estar de acuerdo en retirar mi nominación de ella como la primera filósofa, aunque como hemos dicho siempre y cuando también retire la de Tales y Sacarás a los pitagóricos de los libros de filosofía. Si ellos tienen un lugar, ella también lo merece. Pues sí. Entonces, 1-0 a favor del pequeño saltamontes. 0-0. Entonces no estamos seguros de Femonoe. No, claro que no. Pero... bueno, tampoco de otros muchos. Ay, profe Pollo, cada vez tengo más dudas. ¡Qué bueno, saltamontes! De eso se trata la filosofía. No de conseguir respuestas, sino de conseguir preguntas. Y ahora sí, el egipcio, Ptahotep. Vamos a ubicarnos en una línea de tiempo, la cultura egipcia, en fechas aproximadas, claro, y también un poco redondeadas, va del año 3000 a.C. al año 0. Es decir, cuando son conquistados por los romanos. Nosotros estamos en 2020, el punto rojo. Y Tales de Mileto, a quien la tradición filosófica postula como el primer filósofo, vivió alrededor de hace 2650 años. Pues bien, Ptahotep es 1750 años más viejo que Tales. Es decir, él era casi tan viejo para Tales como Tales lo es para nosotros. Y voy a hacer algo que tal vez no sea indicado, pero vale. Según dices, Diógenes, lo que convierte a la filosofía en filosofía es la presencia del rigor lógico, ¿cierto? ¿Cierto? La importancia de logos, que por ejemplo, según Heráclito, es el orden universal al cual todo está sometido. Sí. Pues bien, un término similar entre los egipcios es el de Maat, que es la armonía universal a la cual están sometidas las cosas y las personas. La Maat, que debía ser protegida y salvaguardada por el faraón, que era la justicia en los corazones de las personas que se hacían pesados cuando cometían injusticias, y pesando más que la pluma Maat, rompían su equilibrio. Entonces la Maat es algo tanto universal como personal. No es claro exactamente igual a lo que dice Heráclito, pero es similar: orden, armonía. Y continuando con la comparación con los griegos, ellos tenían un término para referirse a la educación, a la formación del individuo: paideia. Pues bien, los egipcios también tienen algo similar: Sebait, que es el conjunto de textos sapienciales, los libros de instrucción, los consejos de los sabios. Hay más de uno, como ya mencionamos a Joryedev y a Kagemni, pero enfoquémonos en Ptahotep. Él decía: la sabiduría es más rara que la malaquita, pero puedes encontrarla entre las sirvientas de los molinos. Perdón, pero con toda honestidad,
Esta frase me parece mucho más filosófica que decir que el agua es el origen de todas las cosas. Y a pesar de ser más antiguo, mucho más antiguo, tenemos el texto, podemos leerlo. Podemos encontrar transcripciones actuales del libro de Tajotep, que es mucho más de lo que se puede decir de Tales, Anaximandro o Anaxímenes. Saltamontes, tú me decías que querías leer el libro de Anaximandro, ¿recuerdas? Sí, Y te contesté que no era posible. sí, lo recuerdo. Pues bien, sí lo es en el caso de Ptahotep. Aquí abajo del video te dejo un enlace para que puedas leerlo si te interesa. Pero dime, Diógenes, ¿qué tan diferente es esto de lo que dice Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. En ambos casos se habla de la sabiduría. Ptahotep dice que aunque no es fácil la sabiduría, ella no le pertenece a la élite, sino que la podemos encontrar en cualquier persona. Hay que saber buscar. Y de todos y todo podemos aprender algo si escuchamos con atención. No es igual que la docta ignorancia, pero es una reflexión sobre qué es la sabiduría. Ptahotep dice, también, si el acto de escuchar sin cesar penetra en quien escucha, el que escucha deviene el que entiende. Cuando la escucha es buena, la palabra es buena. Quien escucha es maestro de lo provechoso. ¿De modo que Tales? No. En mi parecer, el primer filósofo fue Ptahotep. ¿Y Femonoe? Pues sí, tal vez. Como ya dijimos, es medio legendaria, pero bueno, puede ser. De cualquier manera, creo que debemos, al menos, saber de ella. ¿Qué opinas, Diógenes? Pues no me gusta decirlo, pero parece que estás en lo correcto. Pero seguramente estás equivocado. Tales de Mileto fue el primer filósofo. Muy bien, Diógenes, no te preocupes. A la tradición suele costarle trabajo aceptar cosas nuevas. Se dicen muy filosóficos, pero no aceptan fácilmente argumentos ajenos a ellos mismos. En fin, no sé decir si Ptahotep o Femonoe, pero fue uno de ellos dos. Lo importante es que si en un examen me preguntas por el primer filósofo, puedo poner a Tales, Homero, Femonoe o Ptahotep. Sí, claro. En lo personal, cualquiera de ellos que pongas te la pondría bien, pero recuerda que si fuera un examen en el que te fuera a calificar casi cualquier otro maestro de filosofía, deberías poner a Tales de Mileto, que es el primero según la versión tradicional. Bueno, y ahora, ¿qué pasa, profe Pollo? ¿Por qué te pones rojo? Ya dijimos que compartan el video. Bueno, es que tienes razón, Saltamontes. Mi pena no debe obstaculizar lo que yo creo que es el objetivo de la filosofía: dar a conocer diferentes formas de pensar. Divulgación filosófica. Filosofía, en este sentido, es bastante similar a la divulgación filosófica. Ser filósofo y ser doxagra de repente parece no ser tan diferente. En este mismo sentido y por esta misma razón, te invito a ver mis videos sobre las mujeres, de esa lista que de momento solo tengo 3, aunque espero pronto sacar más. Esos 3 videos, además, de momento son introductorios y generales. No hablo todavía de ninguna mujer en específico, aunque lo haremos, por supuesto. Posteriormente hablaremos de Emmeline Pankhurst, Mary Wollstonecraft, Celia Amorós, por supuesto Simone de Beauvoir, de otras muchas.